Todos aprendemos de otros, de otra gente, de experiencias, de errores, de contextos. El problema empieza cuando dejamos de usar a los demás como referencia y empezamos a usarlos como sustitutos de nuestro propio criterio. Cuando aprendes, integras lo que recibes y lo pasas por tu propio filtro. Lo pruebas, lo contrastas, lo adaptas. Cuando dependes, simplemente lo aceptas como una verdad externa, sin demasiado procesamiento interno. Normalmente lo que pasa es que empiezas a confiar cada vez más en ciertas voces externas hasta que tu propio criterio se vuelve secundario. Si no hay un mínimo de soberanía interna, este aprendizaje ya no es un proceso de crecimiento, es un proceso de sustitución. Porque empezamos a ver el mundo no como lo percibimos nosotros, sino como nos han dicho que lo deberíamos percibir. Y poco a poco, nuestra experiencia directa pierde peso frente a la interpretación de otros. Esto es especialmente delicado cuando hay figuras que uno percibe como más sabias, más conscientes o más avanzadas, porque ahí mezclamos el respeto con la idealización y el aprendizaje con la obediencia emocional. Y sin darnos cuenta podemos acabar viviendo más desde la mente de otro que desde la nuestra propia. El punto es que mantengamos activo nuestro propio filtro, ese espacio interno que no desaparece, aunque estemos escuchando a alguien que admiramos. Porque cuando apagamos ese filtro, empezamos a aceptar cosas no porque las hayamos entendido o porque entendamos que son verdaderas, sino porque vienen de alguien a quien hemos colocado en un lugar de autoridad. Y eso abre la puerta a una forma de dependencia que no siempre es evidente desde dentro. Desde fuera nos parece que estamos aprendiendo mucho, creciendo, expandiéndonos, pero internamente puede estar ocurriendo otra cosa, porque aprender realmente implica una tensión sana entre dos cosas, lo que recibes y lo que ya eres. Si solo una de las dos manda, ese proceso se rompe. Si solo manda lo externo, tú te diluyes. Y si solo manda lo interno, te cierras. La clave está en el equilibrio entre ambos. Pero para que ese equilibrio exista, tiene que haber algo previo. La voluntad de no renunciar nunca a tu propia percepción, incluso aunque admires mucho a la fuente de la que estés aprendiendo. Porque si no, el riesgo no es dejar de aprender, sino dejar de pensar por uno mismo mientras crees que estás aprendiendo más que nunca. Porque hay una línea muy fina entre respetar a alguien y colocarlo en un pedestal. Y esa línea en la práctica se cruza mucho más fácil de lo que nos gustaría admitir. Porque una cosa es reconocer que alguien sabe más que tú en un área concreta, que tiene una experiencia, un recorrido, un camino en el que tú estás empezando. Y otra muy distinta es asumir que ese sujeto, además de saber mucho en su campo, también tiene una especie de autoridad global sobre la vida, la moral o la verdad. Ahí es donde empezamos a idolatrar. La idolatría no se siente como idolatría desde dentro. No se vive como estoy idealizando a Menganito. Se vive como, tienes razón. Sí, él lo ve más claro. Yo todavía no estoy a ese nivel. Y poco a poco, sin darte cuenta, empiezas a cederle no solo la admiración, sino también el juicio. El problema no es admirar, el problema es dejar de observar críticamente. Y esto se vuelve muy potente cuando hay un componente emocional fuerte. Cuando hay admiración, cuando hay gratitud, identificación o incluso necesidad de pertenencia. Porque no solo escuchas al otro, sino que empiezas a proteger esa imagen que tienes del otro. Cuando ves algo que no encaja, tu mente empieza a reescribirlo para que no rompa esa narrativa. Minimizas, justificas o interpretas de otra forma. Y esto explica por qué hay gente que siguen defendiendo a figuras a las que han idealizado, incluso cuando hay comportamientos que son claramente incoherentes. Y esto no ocurre solamente en contextos espirituales o alternativos, esto pasa en la música, en política, en filosofía, en ciencia, en cualquier ámbito donde haya alguien que destaque lo suficiente como para generar admiración. Y lo más interesante es que mucha de esta gente se percibe a sí misma como libre, despierta o crítica. Pero en la práctica han sustituido una autoridad por otra. Han salido de una estructura para entrar en otra. Está muy bien que existan maestros. El problema es la ausencia de discernimiento del que está aprendiendo. Porque cuando apagamos ese discernimiento, cualquier figura con suficiente carisma, conocimiento o presencia ocupará el centro de nuestro criterio interno.
Y en ese momento ya no estamos aprendiendo, estamos viviendo a través de otro. Y es que una de las confusiones más comunes y más peligrosas es mezclar tres cosas que no siempre van juntas, pero que las mezclamos todo el tiempo: talento, conocimiento y virtud. Que alguien sea extraordinario en su campo, en lo que hace, no significa automáticamente que sea buena gente, en un sentido amplio, ni mucho menos que tenga una visión equilibrada de la vida. Pero a veces hacemos este salto sin darnos cuenta. Vemos a alguien, por ejemplo, que toca súper bien un instrumento, que tiene una mente brillante, que ha alcanzado un nivel altísimo en su disciplina y casi de forma automática le atribuimos una especie de autoridad global, como si el dominio en un área concreta se extendiera al resto de su forma de estar en el mundo. Y no es así. El talento es específico, el conocimiento también. Tú puedes ser súper brillante en un campo muy concreto y al mismo tiempo tener grandes carencias en otros aspectos de tu vida. Carencias emocionales, carencias morales, relacionales. No es raro, esto no es raro, esto es muy normal. El problema aparece cuando confundimos especialización en algo con totalidad. Y esa confusión tiene consecuencias, porque empezamos a justificar comportamientos, a suavizar actitudes, a dar por hecho que alguien debe saber más que nosotros en todo, cuando en realidad solo sabe más que nosotros en una cosa muy concreta. Ahí es donde el discernimiento se vuelve muy importante, porque una cosa es reconocer el valor de lo que alguien aporta en su campo y otra cosa muy distinta es convertirlo en un modelo completo de vida. Sí, puedes ser brillante en lo técnico y muy limitado en la vida cotidiana. Puedes tener una mente súper privilegiada y al mismo tiempo una conducta bastante cuestionable. Y también puede ocurrir lo contrario. Gente que sea súper normal en lo profesional, resulta que tienen una gran claridad interna y que tienen una gran calidad moral. Por eso es importante separar el mensaje del mensajero, porque si no lo hacemos, corremos dos riesgos: o rechazamos información valiosa solo porque no nos gusta quien nos lo está diciendo, o aceptamos cualquier cosa sin filtro solo porque viene de alguien que admiramos. Y ninguno de los dos extremos ayuda. El discernimiento consiste precisamente en eso, en ser capaz de escuchar sin perder nuestro propio criterio. Y esto requiere algo que no siempre es cómodo: aceptar que nadie es completo en todo, que todos somos parciales, que todos tenemos zonas brillantes y zonas torpes. Incluso esos a quienes admiramos profundamente. Y cuando entendemos esto, cambiamos la forma en cómo nos relacionamos con el conocimiento y con la gente. Dejamos de buscar figuras perfectas y empezamos a buscar aprendizaje real. Dejamos de idealizar trayectorias y empezamos a observar contenidos. Dejamos de confundir excelencia con infalibilidad. Y sobre todo dejamos de colocar a la gente en lugares donde no deberían estar, en la autoridad total sobre nuestra vida. En resumen, se trata de que no nos perdamos a nosotros mismos en el proceso. La soberanía real no es una actitud de superioridad, no es una postura rígida de yo no sigo a nadie. Es la capacidad de estar en el mundo sin entregar nuestro centro a nadie. Porque podemos aprender de muchos, podemos admirar a muchos, podemos sentirnos profundamente influidos por alguien y aún así seguir manteniendo nuestro centro intacto. Ese es el punto. Tenemos que discernir qué es útil y qué no, qué resuena con nosotros y qué no, qué tomamos y qué dejamos, sin culpa, sin necesidad de justificarlo todo, sin miedo a no encajar en una corriente. Pero el discernimiento no basta si no viene acompañado de límites. Los límites son una forma de respeto hacia uno mismo. Y no solo hacia uno mismo, también hacia los demás, porque cuando no hay límites, aparece el abuso, la dependencia o el desequilibrio, incluso en relaciones donde hay admiración o aprendizaje. Sin estos límites, es muy fácil acabar justificando cosas que en el fondo no deberían ser justificadas, o aceptando dinámicas que uno no elegiría conscientemente si no estuviera emocionalmente implicado. Por eso la autonomía no es solo pensar por ti mismo, es también saber decir hasta aquí. Hasta aquí te escucho, hasta aquí te respeto, hasta aquí te sigo, o incluso hasta aquí te permito influirme. Y eso no se hace desde la agresividad, sino desde la claridad. Cuando esa claridad existe, cambia la forma en la que nos relacionamos con todo, con maestros, con amigos, con figuras públicas, con ideas, incluso con nosotros mismos. Y aquí es donde hablamos del despertar,
Porque hay mucha gente que habla del despertar, de conciencia, de evolución, pero siguen funcionando desde la dependencia, solo que con otros nombres, otros símbolos, otras figuras de autoridad. Y eso no es realmente autonomía, es un cambio de estructura, pero no de la base. La soberanía no necesita proclamarse, se nota en que tú no te abandonas a ti mismo. Puedes escuchar, puedes aprender, puedes incluso cambiar de opinión, pero tu centro no deja de ser el lugar desde el que estás decidiendo. Y eso es lo que marca la diferencia entre una vida vivida desde dentro de una vida organizada desde fuera. Otra cosa que también no acabamos de entender o que confundimos es ser buena gente y no saber poner límites. Parecen cosas parecidas desde fuera, pero son muy distintas. Alguien que sea bueno también puede decir que no, también puede enfadarse, también puede apartarse de alguien, incluso ser firme o duro cuando la situación lo requiera. La bondad no consiste en dejar que todo el mundo pase por encima de ti. Sin embargo, mucha gente crece asociando ser buena gente con otra cosa, con agradar, ceder, evitar problemas, callarse, estar siempre dispuesto a sacrificarse constantemente por los demás. Y llega un momento en el que uno ya ni siquiera sabe si está dando por amor o por miedo. Y sí, nos gusta la idea de crecer, nos gusta la idea de evolucionar, de despertar, de convertirnos en una mejor versión de nosotros mismos. Suena tan bien, es tan inspirador. Lo que ya no nos gusta tanto es el proceso real, porque la transformación de verdad se siente como darte cuenta de que algunas ideas que defendiste durante años ya no te representan. Se siente como descubrir que mucha gente a la que querías mucho solo están cómodas con una versión concreta de ti. Se siente como mirar ciertas relaciones y pensar, si dejo de actuar como siempre he actuado, esta relación va a cambiar por completo. Y eso da miedo, porque cambiar no consiste solamente en añadir cosas nuevas, muchas veces consiste en dejar morir cosas viejas, viejas maneras de actuar, viejas identidades, viejas formas de conseguir afecto, viejas máscaras. Y aunque máscara suene exagerado, todos tenemos alguna. Todos desarrollamos ciertos personajes para movernos por el mundo. Algunos aprendieron a ser el fuerte, otros el inteligente, otros el servicial, otros el que nunca molesta, otros son el que lo sabe todo, otros son el que salva a todo el mundo. Y el problema es que cuando llevas años interpretando ese personaje, llega un punto en el que ya no sabes muy bien dónde termina el papel y dónde comienzas tú. Porque hay muchos aspectos que no son románticos sobre la autonomía. Ser autónomo no siempre se siente bien. A veces significa que vas a decepcionar a la gente. A veces significa que vas a decir cosas que llevabas años callando. Que vas a dejar de encajar en ciertos grupos. Que te vas a sentir solo durante un tiempo. Porque cuando empiezas a actuar desde un centro auténtico, vas a alterar equilibrios que llevaban años funcionando. Y algunos van a celebrar este cambio y otros lo van a vivir como una traición, porque algunos se beneficiaban más de esa versión antigua, la versión que nunca decía que no, la versión que tragaba con todo, la versión que buscaba aprobación, la versión que se adaptaba. Y ahí es donde mucha gente se da la vuelta y vuelve atrás, porque sienten que no pueden seguir avanzando en el proceso, porque el precio emocional es demasiado alto. Pero la verdadera transformación empieza ahí en ese momento, no cuando te sientes fuerte, no cuando te sientes iluminado, no cuando tienes respuestas para todo, sino cuando empiezas a tolerar la incomodidad de ser más honesto contigo mismo. Porque al final no se trata de que nos convirtamos en alguien diferente, en alguien nuevo. Consiste en que dejemos de sostener lo que nunca fuimos. A veces el precio es pequeño, callarte tu opinión, fingir que te interesa algo, adaptarte un poco. Pero a veces ese precio empieza a crecer. Empiezas a tragarte más y más cosas que te incomodan, empiezas a reírte de cosas que no te hacen gracia, empiezas a aceptar comportamientos que no respetas, empiezas a decir que sí cuando quieres decir que no, y poco a poco dejas de actuar según lo que sientes y empiezas a actuar según lo que mantiene tu lugar dentro de ese grupo. A veces uno lo hace y no se da ni cuenta. Uno cree que está siendo amable, que está siendo maduro, que está siendo comprensivo, pero en realidad ocurre otra cosa. Hay miedo a perder aceptación, miedo a quedarse fuera, miedo a decepcionar.
miedo a dejar de ser querido. La mayoría de nosotros relacionamos la ira con violencia, agresividad, perder el control. Y claro que puede convertirse en eso cuando se gestiona mal, pero esa no es toda la historia. La ira cumple una función muy importante. La ira sana protege. La ira sana pone límites. La ira sana nos señala cuando algo o alguien está invadiendo nuestro espacio. Es la emoción que nos dice, esto no está bien, hasta aquí, por aquí no. Pero mucha gente no ha aprendido a usarla. Se la tragan. Aprendieron que enfadarse era malo, que levantar la voz era ser el problemático, que decir que no es que eres un egoísta. Y entonces la ira no desaparece, simplemente cambia de sitio. A veces se convierte en resentimiento, a veces se vuelve tristeza, a veces se vuelve agotamiento. A veces se convierte en una vida entera soportando cosas que uno nunca quiso soportar. Por eso, alguien incapaz de enfadarse no es necesariamente más bueno. Simplemente aprendió a desconectarse de una parte importante de sí mismo, porque alguien que nunca puede decir hasta aquí, tampoco se puede proteger realmente. Y protegerse no es lo contrario de amar. A veces protegerse es precisamente una forma de amor propio, porque una vida construida solo para seguir perteneciendo termina teniendo un precio demasiado alto. Sarah, yo soy Sarah y ahora estás bien hablando con Sarah. Si la música te habla al corazón, este es tu ritmo.